PowerPoint. Ahí está. Y no sé si ahí se está viendo. Y ahora se deberá poner. Sí, acá Samuel ya nos dice por interno, oye Samuel, impresionante Samuel, cómo se la está jugando todo por interno. Acá dice que él ya lo ve, que está esperando que se ponga. ¿Ya está puesto, Sami? Ah, dice que estás compartiendo la pantalla completa, que tienes que compartir la ventana de la aplicación, la Lo pantalla puse específica de la como... presentación. Sí, le había puesto como él me había dicho. Espérame. Ahí está. Sí, ahí está. Que estas cosas en vivo de repente... Sí. Pero bueno, todos entendemos, no pasa nada. Ahí está perfecto. Ahí sí. Ahora hay que Perfecto. ponerle ahí la pantalla completa, abajito. ¿Cachai? Modo lectura. Modo Modo lectura, no lectura. pantalla De completa. veras. Modo lectura. Ahí está. Ahí está. Gracias a mí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más que conversar antes, vamos a entrar en materia. La idea de esta charla es orientar un poquito a los propietarios. Es una charla orientada principalmente al público general. No voy a hablar temas muy técnicos, pero sí que aprendan a reconocer ciertas patologías que son bastante frecuentes en los perros y en los gatos, particularmente en los perros, y que el primer diagnóstico lo tiene que hacer el propietario, no el veterinario. El veterinario después, cuando ustedes lo llevan a una vacuna o a una desparasitación o en sus primeros controles, puede detectar algunas cosas, y muchas veces pasa que los colegas le indican al propietario que puede tener una displasia de caderas, que puede tener una luxación de rodilla o de patela, de rótula, pero el propietario piensa que el veterinario, como el perro no cojea, piensa que el veterinario lo único que quiere es sacarle plata y pedirle una radiografía, porque sí nomás para tratar de ganar más lucas, pero no es así, ¿ya? Sino que si le están dando una indicación de ese tipo es porque es bastante común en estos perros. Hay estudios que indican, por ejemplo, que en la raza Yorkshire, el 95% de los Yorkshire sufre de luxación de rótula hacia medial, o sea, hacia el medio. Y el 5% restante lo sufre hacia lateral. Por lo tanto, tenemos que el 100% de los Yorkshire podría sufrir de luxación de patela o de rótula. Y por el contrario, en las razas grandes tenemos que prácticamente el 95, entre 90 y 95% de los Rottweiler, los labradores, los mastines, sufre de displasia de cadera. Por lo tanto, si uno compra un perro de estas razas o se hace de un perro, lo adopta, ¿cierto? Un perro de razas grandes o de raza grande de crecimiento rápido, es muy probable que tenga esta patología porque es altamente heredable, ¿ya? Ahora, vamos a partir con la displasia de cadera. ¿Qué es y por qué se produce la displasia de cadera? No sé si, a ver, sí, ¿se ve el mouse donde yo estoy Sí. marcando? Perfecto. Ok. Tenemos acá la cadera, ¿verdad? Esta cadera, acá en el centro, por acá, corre la columna vertebral, ¿ya? Particularmente el sacro se articula justamente en esta zona, ¿ya? Esta ala que se ve acá es el ala del ilion. Esto que está hacia acá atrás es el isquion. Y lo que está acá en el medio es el pubis. Esta es la articulación de la cadera y este es el fémur, ¿ya? Que es el primer hueso de la pierna. Esta articulación que hay acá es la que sufre el problema de la displasia. Ahora, ¿qué es la displasia? Normalmente estos perros sufren acá en el medio, si ustedes se fijan hay un puntito acá en el medio, ¿cierto? Que acá se ve más marcado. Es un ligamento que se llama ligamento teres, ¿ya? Ese ligamento teres es el que es un poco más hiperlaxo en estos perros y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en vez de estar bien metida la cabeza dentro del fémur, como está aquí en esta imagen del lado izquierdo, ¿verdad?
va a estar un poquito más afuera, como se ve en la imagen del lado derecho. ¿Qué va a ocurrir? Que en esta cavidad donde se aloja normalmente esta cabeza femoral, cabeza del fémur, ¿cierto? Se empieza a acumular un tejido de cicatrización y en vez de ayudar a que este ligamento se vaya acortando, lo va tirando más para afuera. Normalmente en humanos, por ejemplo, en las guaguitas les ponen estos calzones ortopédicos que lo que hacen es empujar estas cabezas de fémur hacia el fondo acetabular de tal forma que no se siga separando. Pero en los perros no se puede hacer eso, ¿ya? Yo acá tengo un modelo anatómico, ¿verdad? Que está repitiendo lo que aparece en esa imagen. Aquí yo tengo el sacro, perdón, la pelvis, ¿verdad? Este es el hueso del sacro, que correspondería a esta zona de acá del medio, ¿cierto? Y ahí están las alas del ilion, que yo les comentaba. De aquí está la cavidad, ¿dónde está? Ahí. Aquí la luz no me acompaña mucho, pero aquí hay una cavidad, ¿ya? Que es donde se articula el fémur. De esta manera. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que este fémur, al revés, ahí. Este fémur, en vez de ir bien metido dentro de esta cavidad, lo que va a ocurrir es que va a empezar a salirse. Y va a ir cada vez más afuera. Además, como se digamos, no se está articulando, esta cabeza de fémur, en vez de ser redondita, como se ve en esta imagen, se va a empezar a aplanar. Se empieza a deformar, ¿ya? Y al deformarse, menos se va a poder incorporar dentro de esa cavidad, ¿ya? Dentro de la cavidad de la pelvis. Por lo tanto, se va complicando con el paso del tiempo. Es por eso que cuando hablamos de displasia de cadera hay varios grados. Y pueden ser distintos grados entre una cadera y otro. Podemos tener un grado 1, por ejemplo, en una pelvis, en una cadera, y vamos a tener un grado 2, o un grado 2 y un grado 3, pero normalmente están bastante cerquita, el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4. Ya la luxación grado 4 es muchísimo más afuera, ¿ya? Y puede ocurrir a cualquier edad. Yo he visto perros de 4 o 5 meses con pelvis, que está aquí la cabeza, el acetábulo, digamos, la cavidad, y acá está la cabeza del fémur, totalmente desarticulado. ¿Y cuál es el problema? Que duele mucho. ¿Por qué razón? Porque empiezan a rozarse superficies que no son articulares. Si ustedes se fijan en esta parte que está blanca que es la imagen, es el cartílago articular. Y en el fondo de la cavidad también hay un cartílago articular. El cartílago articular es una superficie muy suavecita, de color blanco, ¿cierto? Y que la gracia que tiene es que además produce un líquido, que es el líquido sinovial, que sirve como amortiguador a esta articulación. Y de esa forma no duele cuando esto se mueve y se articula permanentemente. Esa es la gracia que tienen las articulaciones a diferencia del resto del hueso. ¿Cuál es el problema acá? Es que se empiezan a rozar superficies que no son articulares, porque esta cabeza al estar más afuera, empiezan a pegar en otras partes, como pueden ser esta ceja que está acá, ¿cierto? O esta prominencia que está acá, empiezan a rozarse y esto duele mucho. Ahora, ¿cómo lo podemos detectar en nuestros animales? Vamos a ver si corre el video, mientras tanto voy a ir hablando. Bueno, ahí tenemos un pastor alemán. Vamos a quitarle el volumen. Ahí. ¿Cómo se detecta? De partida va a ser un animal, un cachorro, primero de raza grande. Es lo primero que nos debe indicar el crecimiento rápido. Segundo, son un poco menos activos. Lo normal es que un cachorro, como igual que los niños, sea muy activo. No les gusta mucho jugar, no les gusta subir escaleras, porque al subir la escalera va a cargar todo el peso hacia la cola. No le va a gustar correr y saltar, y cuando lo haga, cuando corra, va a correr como conejo, va a correr con las dos patas al mismo tiempo, ¿ya? Va a tener alguna cojera a veces, dificultad para mover las patas posteriores. Fíjense, este cachorrito cuando se para, se fijan que se para como raro, no es un perro que salte, siendo cachorro, ese cachorro debe tener unos 4 meses, no es un perro que salte inmediatamente y se incorpora, sino que se paran como suavecitos. Y en algunos casos más severos, como que se apoyan en una muralla para tratar de pararse, ¿ya? Cuando caminan, se caminan balanceando de un lado hacia el otro. Yo le digo que es como caminar de una modelo, ¿ya? Moviendo el trasero para los dos lados bastante marcado, ¿ya? En casos más extremos puede haber rigidez en la cadera, en las patas traseras, ¿cierto? Hay dolor si uno le aprieta la cadera y uno le toma la pata y le aprieta las dos caderas, ¿cierto? Va a sentir dolor. Y si uno le toma las caderas y se las extiende hacia atrás y la pone en una posición con las patitas hacia atrás, como cuando los perritos
apoyan la guatita en el suelo cuando hace mucho calor. Si uno le pone las patitas hacia atrás, también le va a doler, ¿ya? Puede haber atrofia muscular. Y cuando se sienta, fíjese cómo se quiere sentar ese perro ahí, pero se la piensa 3 veces antes de sentarse, porque al sentarse va a comprimir las caderas y le va a doler. Y cuando se logra sentar, se sientan como hacia el lado, como sacando el potito para el lado, ¿ya? Y muchas veces también extendiendo la articulación, la pata hacia el lado. Vamos a repetir el video porque en la primera parte, cuando se sienta el perro, se nota mucho más. También son perros que tienden a tener la musculatura de los brazos más desarrollada. Son como perros musculosos adelante y muy flaquitos de atrás, ¿ya? Fíjense acá cuando se sienta. Aquí en esta parte se nota mucho mejor. Miren, se la piensa para sentarse, ¿verdad? Y cuando se logra sentar, miren, se sienta como hacia el lado. ¿Se fijan que no es un perro que se siente derecho? Enseguida se va a cambiar un poco más. Y la pata como abierta para el lado. Ahí, ¿se fijan? Está como echadito hacia el lado. Como cuando uno se sienta, los que tenemos poca masa en los glúteos, digamos, ¿cierto? Cuando estamos mucho rato sentados en una tabla de madera, ya nos empezamos a sentar como de lado, ¿ya? Porque nos empieza a molestar. Bueno, acá es lo mismo, ¿ya? Es muy parecido. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? Esas son cosas que nos hacen pensar de que mi perro puede tener una displasia, ¿ya? Entonces, tenemos un cachorro de raza grande que corre como conejo, que le duelen las caderitas cuando uno se las mueve, que se sienta medio raro, camina moviendo el potito para los lados, ¿cierto? Son signos que me hacen pensar en que pudiera tener una displasia. En Estados Unidos y en algunos países de Europa, cuando uno compra un perro de estas razas, es una obligación de que la persona que lo vende tiene que venderlo con un estudio radiográfico que indique de que el perro es libre de displasia, ¿ya? Así como viene con el pedigrí, ¿cierto? En el currículum del perro, hacia atrás, también tiene que venir con un certificado que diga que el perro es libre de displasia. Y si no es libre de displasia, se esteriliza y tiene prohibición de ser comercializado, o lo pueden comercializar, pero no con fines reproductivos, ¿ya? Por lo tanto, se corta inmediatamente ahí la transmisión de la enfermedad hacia su progenie. Ahora bien, el diagnóstico definitivo, como les digo, es radiográfico, ¿ya? Ahí hay algunas medidas que uno toma, pero lo normal es una radiografía como la que tenemos ahí, donde se observa que las cabezas del fémur están casi completas, o más de la mitad de la cabeza del fémur se encuentra dentro de esta cavidad, ¿ya? Sin embargo, podemos ver en esta otra imagen que las cabezas de fémur están absolutamente alejadas de la cavidad. Esta cavidad ya no se ve un huequito, sino que se ve como relleno aquí con una imagen más plomiza, ¿cierto? Para los que no son radiólogos. Y la cabeza ya no es una cabecita redondita como esta que está acá, sino que ya es una cabeza media deforme, media aplanada, ¿ya? Por lo tanto, eso nos indica que el perro es displástico, ¿ya? Cuando a veces no está el 50%, sino que hablamos de que pudiera estar un 20%, un 30%, ahí es más subjetivo. Hay que tomar algunas mediciones que lo hacen los radiólogos veterinarios y ellos nos confirman el diagnóstico de displasia. ¿Cuál es el tratamiento? Existen 2 caminos posibles, como en todas las cosas. Uno es el tratamiento conservador. El tratamiento conservador consiste en tratarlo cuando son cachorros, ¿cierto? Sabemos que es un perro con tendencia a la displasia porque es un perro de raza grande, de crecimiento rápido. Entonces, usamos algunos alimentos para retrasar un poco su crecimiento y darle más tiempo a los huesos y a los músculos que se vayan encajando bien, ¿verdad? Eso por una parte. Reducimos o mejoramos la calidad del líquido sinovial, usamos algún tipo de regeneradores osteoarticulares, en fin, hay una serie de medicamentos que podemos usar que sirven principalmente para retrasar la aparición de la enfermedad o que llegue a un estado más grave, pero en ningún caso van a resolver el problema. Se me olvidó decirlo, hay algunas enfermedades que se parecen. Hay una enfermedad que afecta a la columna que se llama síndrome de inestabilidad lumbosacra, que básicamente es una inestabilidad que se produce entre la última vértebra lumbar y la primera vértebra del sacro. Se produce una cierta inestabilidad y esa inestabilidad da una signología bien parecida. Por lo tanto, por eso que tiene que ser sí o sí diagnosticado por un médico veterinario, ¿ya? Y por eso que la radiografía también sirve. Pero
pero ya que estamos hablando de esto, vamos a seguir hablando de la displasia. No nos vamos a meter en otros temas porque ahí nos volvemos locos. Entonces, el tratamiento, como les digo, conservador, consiste en medicamentos que lo que van a hacer es más que nada retrasar la aparición de la enfermedad. Ahora, la solución definitiva, como es un problema anatómico, vale decir, hay una cavidad que es muy chica, o hay una hiperlaxitud, o hay una otra condición, ¿cierto?, que predispone a que esta cabeza no se meta completamente dentro de la articulación, ¿verdad? Como es un problema anatómico, la corrección de esto, por lo general, debe ser quirúrgica, ¿ya? Y cuando hablamos de quirúrgico, tenemos tres tipos de cirugías. Una es la cirugía preventiva, la otra es la cirugía paliativa y la otra es la cirugía curativa. La cirugía preventiva consiste en que se hace el diagnóstico lo más temprano posible para poder hacer una corrección quirúrgica que es muy simple para evitar de que en el futuro ese perro desarrolle una displasia o bien que la displasia que vaya a desarrollar sea muy severa. Obviamente todo esto está supeditado al grado de displasia. Si yo a los 3 meses tengo un perro con una displasia grado 4, que es la más grave, no hay ni una posibilidad de nada, ya no hay ninguna prevención posible. Pero si tengo una displasia grado 1 hasta grado 2, sin una deformidad importante de la cavidad y de la cabeza, yo puedo intentar una cirugía preventiva. Y esta cirugía preventiva básicamente consiste en hacer un corte. Aquí tengo la pelvis, ¿cierto? Hacemos un corte aquí en el pubis, de tal forma que esto, que está así, se corra y se coloque así. Entonces, la cabeza del fémur, en vez de englobarla así, la engloba así. ¿Ya? Al cambiar la angulación, yo puedo prevenir de que la displasia siga progresando. ¿Ya? Eso se debe hacer el diagnóstico antes de los 3 meses. Y ese es el problema. Porque antes de los 3 meses, la mayoría de los perros son hiperlaxos. ¿Ya? En realidad, antes de los 6 meses, casi todos los perros, igual que los niños, son mucho más hiperlaxos. Ustedes pueden ver un niñito muy gordito, ¿cierto? Pero se abren de patas sin ningún problema, ¿cierto? Ya hacen flexiones y abdominales porque son mucho más laxos que yo. Yo a esta altura de mi vida, ya si trato de abrirme de pierna, olvídenlo, ni una posibilidad, ¿ya? Por lo tanto, y con guata menos, ¿ya? Los niñitos pueden hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que consideremos ese asunto. Ahora, por ese motivo, el único examen radiográfico 100% confiable para el diagnóstico de displasia de cadera es un método que se llama método de Penhip, que es de la Universidad de Pensilvania, en la cual uno toma las radiografías acá en unas tomas especiales que ellos solicitan y uno las manda a la Universidad de Pensilvania. Y la Universidad de Pensilvania te devuelve un resultado indicándote cuál es la probabilidad de que ese perro desarrolle displasia en el futuro. ¿Cuál es el problema? Que por lo general, cuando uno manda la radiografía para allá, te mandan un informe de vuelta que dice la radiografía está mal tomada. Y no te sirve de nada y gastaste plata, tiempo, hiciste perder tiempo al propietario, a la mascota o a la misma mascota, y porque hay que sedarlo, hay que anestesiarlo muchas veces, y al final perdiste todo. Entonces, ¿qué es lo que se está optando? Decir, si tengo un perro que es de raza grande, que corre como conejo, que le duelen las caderas y que tiene todo, digamos, y los padres también eran displásicos, lo más probable es que ese cachorro sea displástico. Y en forma preventiva, yo hago esta cirugía para, si no tenía displasia, maravilloso, va a quedar más cubierta todavía y el riesgo incluso de luxación en el futuro, una luxación traumática, por ejemplo, va a ser menos probable. Y si efectivamente tenía displasia, la voy a prevenir, ¿ya? O la voy a evitar. Por lo tanto, esa es una vía. Lo otro es el tratamiento paliativo. El paliativo lo que hace, se ocupa normalmente en animales ya más viejos o sobre ya los 6, 7 meses de edad, en la cual lo que yo hago es quitar el dolor, quitarle las molestias a esa cadera. ¿Y en qué consiste? Básicamente es que a este fémur, ¿verdad? Yo le corto la cabeza. Se corta la cabeza, se saca esta cabeza y esto queda articulado. Imagínense esto sin cabeza, queda así, separado. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo camina este perro?
La verdad es que los perros, una gracia que tienen es que son cuadrúpedos, a diferencia de nosotros que somos bípedos. O sea, caminamos en 2 patas, mientras que los perros caminan en 4 patas. O en 2 piernas, o en 2 pies, ¿ya? Para no ser tan despectivo. Bueno, la cosa es que, como caminan en 4 patitas, ¿verdad? El fortalecimiento de la musculatura que rodea a esta articulación, más el fortalecimiento de la cápsula articular, que es una membrana fibrosa que afirma todas las articulaciones, empieza a cumplir un rol de sostén. Y esta articulación queda afirmada, queda así, ¿verdad? Y queda afirmada solamente por la cápsula y por la musculatura. Con un trabajo fisioterápico importante, esa patita puede volver a funcionar sin ningún problema. Y eso muchas veces también, sobre todo en perros viejos, a esta cadera uno puede hacer un raspaje de esta zona por delante y por detrás, por arriba también de la articulación, quitándole o cortando las terminaciones nerviosas de dolor de esa articulación, y por lo tanto, eso se llama denervación de la cápsula articular, y por lo tanto con eso el perro puede seguir deambulando sin mayor problema. Ahora, como les digo, no es una cirugía curativa, es correctiva, o sea, paliativa, perdón, porque lo que hace es paliar, quitar el dolor y las molestias, pero en ningún caso estamos curando la articulación. Y la cirugía curativa, hay varias, pero principalmente vamos a hablar de 2. Una es una ostectomía que se llama una doble o triple osteotomía pélvica, en la cual la pelvis se corta en 3 lugares para que acá está. Se corta en 3 lugares, la verdad que con la luz no acompaña mucho, pero básicamente se corta acá y se corta acá, y con eso yo hago que esto gire y cumple la misma función que la cirugía que teníamos anteriormente, ¿ya? De volver a encapsular esta cabeza de fémur, ¿cierto? La cubre de mejor manera, ¿ya? Este movimiento el que hace la cavidad, digamos. Y la otra opción es, no voy a entrar en detalle técnico porque no es una charla para colegas, y la otra opción es el reemplazo total de cadera, que es lo que se hace en humanos, ¿ya? Por ejemplo, las viejitas sobre todo, ¿cierto? Las personas de más edad que sufren de algún problema de cadera, ¿cierto? Lo que hacen es, cambian todo. Cambian la cavidad, digamos, donde se inserta el fémur, esta cavidad, acá. Esta cavidad se recambia, ¿cierto? Y la rellenan con una ¿cómo se llama? Una cavidad de acero inoxidable o de titanio. La cabeza del fémur también la cambian por una cabeza de titanio o de acero inoxidable, tiene que ser del mismo material, las dos cosas, y la vuelven a articular. Por lo tanto, eso es una solución definitiva. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente en países como el nuestro, Chile, Perú, Bolivia, en general la mayoría de los países latinoamericanos, no está bien desarrollada la técnica. Hemos tenido algunos problemas con los implantes particularmente, por lo tanto no es una técnica que se emplee mucho. En el caso de Argentina y Brasil, ellos sí están desarrollando la técnica, pero en Brasil les ha ido mejor, en Argentina también han tenido algunos problemas, particularmente con los implantes. En México se está haciendo bastante y han tenido resultados bastante buenos. Los implantes que están usando son implantes americanos o alemanes que han andado bastante bien, ¿ya? Bueno, y en Estados Unidos y en Europa ya hace mucho rato que lo están haciendo, ¿ya? Así que esto con respecto a la displasia de cadera. Ahora, ¿qué pasa si no se opera? Eso pasa. Ustedes pueden ver que esto es lo normal, ¿ya? Aquí ya tenemos una displasia y si no la operamos en este minuto, miren lo que va a ocurrir. Se empieza a deformar absolutamente la cabeza del fémur y el fondo de esta cavidad acetabular. Por lo tanto, al deformarse, el dolor pasa a ser tremendo y lo que es peor, que muchas veces esta nueva formación de hueso puede llegar incluso a que se genere un foco neoplásico, vale decir, una especie de cáncer óseo, ¿cierto? Porque cuando tú tienes un hueso que lo estás haciendo que empieza a generar nuevo hueso, por llamarlo de alguna manera, está el riesgo de que se pueda formar una célula que no sea buena y pueda terminar en un cáncer de hueso que al final termina en una amputación. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que esta operación se haga.
Ya, yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo a las anestesias, pero lamentablemente son cosas que hay que hacer y que no podemos dejarlas de lado. Algo muy importante también para las radiografías, para tener una buena radiografía que le sirva a la persona que va a operar, al traumatólogo, tiene que ser una radiografía bajo anestesia. A todos nos han radiografiado alguna vez cuando tenemos una torcedura, alguna lesión, y ustedes saben que si les colocan el pie en una determinada posición duele y molesta. El animal no entiende eso. Nosotros nos quedamos quietos porque sabemos que nos tenemos que quedar quietos, pero el animal eso no lo entiende, y por lo tanto cuando lo hacemos colocarse en una posición que le moleste, va a morder, se va a mover y no vamos a poder obtener una buena radiografía que sea diagnóstica. Por lo tanto, tiene que ser bajo sedación al menos, y si no se puede con sedación, bajo anestesia completa. ¿Ya? Bien, vamos a irnos ahora al otro extremo, a los perritos de raza pequeña. De ahí vamos a hablar de principalmente esta enfermedad, que es la luxación patelar o de rótula. Son los dos nombres que reciben. La patela es lo mismo que la rótula. Para hacer un repaso un poquito anatómico, tenemos que acá, en esta parte de acá arriba, hacia arriba, esto rojito que se ve que continúa hacia arriba, es el músculo cuádriceps, ¿ya? Este músculo cuádriceps termina en este tendón del cuádriceps que envuelve a la rótula, que está acá debajito, debajo de este tendón, y pasa por encima y luego, a través de este tendón patelar o rotuliano, se inserta en una tuberosidad que tiene la tibia acá, que se llama cresta o tuberosidad tibial. A su vez, esta rótula está unida hacia los lados y por atrás, con unos huesitos que se llaman sesamoideos, a través de estos ligamentos femoropatelares, ¿ya? Debajo de esto, bueno, acá está el fémur, ¿cierto? Que es esto que se ve acá, y tiene un surco acá en el medio por donde se desplaza esta rótula. Y acá, esto blanquito que se ve aquí abajo, son los meniscos, ¿ya? Tenemos dos ligamentos colaterales, que son estos de acá, el ligamento colateral medial y el lateral, y por dentro, entre medio del fémur y la tibia que está acá abajo, van dos ligamentos que aquí se alcanzan a ver, que son estos que ustedes ven acá, que son los ligamentos cruzados, que es el ligamento cruzado craneal o anterior y el ligamento cruzado caudal o posterior, ¿ya? Acá yo tengo, y damos un poquito la imagen completa, tengo eso mismo, aquí está, ¿verdad? Tengo el tendón, perdón, este es el tendón del músculo cuádriceps, ¿cierto? Aquí adentro, si ustedes se fijan, ahí está la rótula, ¿se fijan? Acá están los ligamentos que van por el lado y se insertan en la tuberosidad de la tibia, que es esta parte de acá, ¿ya? Ok. Y este huesito chiquitito que está acá es el peroné, o la fíbula que se llama ahora, ¿ya? Entonces, esta rótula, cuando el perro dobla, se mueve hacia arriba y hacia abajo a través de este surco. A ver, ¿dónde está? Ahí. A través de ese surco, ¿ya? Entonces se desplaza de esta manera. Así, ¿ya? Ahí se ve, ¿ya? Así se desplaza. Eso es lo normal, ¿ya? Que se desplace por el surco de esta manera. ¿Cuál es el problema? Hay varias teorías para postular esto, o por qué se produce. Tenemos que el ángulo que se produce, y aquí vamos a volver a la cadera, porque que todo se vincula al final. El ángulo que se produce entre esta cabeza del fémur con el cuerpo del fémur, este ángulo que se produce acá, ¿cierto? Tiene que ser, lo normal es que sea de 120 hasta 135 grados, ¿ya? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las razas grandes? Que este ángulo tiende a ser más cerrado. En vez de ser acá en 120, 135, tiene menos de 120 grados. ¿Qué implica eso? Que el fémur va hacia adentro, ¿ya? Al ir hacia adentro el fémur, la masa muscular sigue cayendo por fuera. Y esto va a hacer que si el fémur se va hacia adentro, la masa muscular sigue cayendo por acá. Y por lo tanto va a empezar a moverse la rótula por el lado, no por acá. Y al moverse por el lado, además, va a empezar a tensar la zona de inserción de este tendón en la tibia, lo va a empezar a desviar hacia el lado. Por lo tanto, cuando uno lo detecta a tiempo, uno puede corregir esto, no corrigiendo arriba, porque la verdad es que corregir arriba es muy difícil,
pero sí tensando hacia el lado opuesto de donde se luxa, uno puede tensar los tejidos. Esa es una teoría. Esto pasa más en los perros grandes, el que el ángulo sea más cerrado. Y en los perros pequeños está la inversa. El ángulo tiende a ser más abierto. Por lo tanto, al ser más abierto, la masa muscular cae por dentro y produce ese problema. ¿Ya? Para que quede más claro, me voy a parar yo para explicarlo. A ver si... Entonces, dijimos, la pierna se va hacia afuera, ¿verdad? Si se va hacia afuera, el ángulo es más abierto, entre el fémur, en el ángulo del fémur, ¿verdad? Es más abierto, la masa muscular cae por dentro, y al caer por dentro, desvía la rótula hacia adentro, y va a producir problemas. Si por el contrario, la patita la tengo hacia el interior, ¿verdad? La masa muscular cae por fuera, y desvía la rótula hacia lateral, y por lo tanto la cresta de la tibia que está acá abajo también se va a ir hacia lateral. ¿Ya? Disculpen si no muy bien, pero estoy tratando de ser lo más esquemático y claro posible. Otro problema que pasa, disculpen si los que sean más sensibles por las imágenes de color rojo, pero esto es parte de una cirugía. Lo normal es que el surco a través del cual se desplaza esta rótula sea lo suficientemente profundo para alojarla sin problema. ¿Qué pasa en los perros, y particularmente en los perros de raza muy pequeña? Es que este surco prácticamente no existe. ¿Se fijan que aquí es muy plano comparado con este, que es lo normal? Entonces, al ser muy plano, ¿qué va a pasar? La rótula ¡pop!, salta para el lado o salta para el lado de acá, dependiendo cómo sea la inclinación que tenga o cuál sea la influencia que tenga desde el fémur, desde arriba. ¿Cuáles son los signos clínicos? Quiero que veamos un poquito este video. Son cojeras de aparición repentina. ¿Se fijan que el perrito va corriendo bien y de repente como que queda con la patita en el aire? Eso uno lo puede ver incluso a veces en los semáforos cuando va la señora cruzando con su poodle y va a pasar eso. ¿Ya? Miren, aquí se ve más claro que está en cámara lenta. Va apoyando, ya pisa raro. Y miren ahí quedó. Se salió, vuelve a apoyar porque se sale y se vuelve a colocar en su posición en forma espontánea. No es necesario que yo la desvíe. ¿Ya? Esta sería una luxación grado 2, en que se sale y se vuelve a poner en su posición solita. Muchas veces también hay dolor a la palpación lumbar. Cuando uno les toca al perro acá en la zona lumbar arriba, también les duele. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si le duele, si tiene un problema en la rodilla, por qué le duele la zona lumbar? Bueno, por compensación. Muchas veces nosotros mismos, cuando estamos cojos de una pierna, ¿cierto? Terminamos con dolor muscular en la otra. ¿Por qué razón? Porque estamos apoyando mucho más en la pierna sana. En los perros pasa exactamente igual. Empiezan a tratar de compensar este dolor que tienen, apoyando más en otro lado, empiezan a torcerse y empiezan a tener problemas en otras zonas. Y da mucho para confusión. La gente dice, tiene un problema en la columna. No, es un problema en la rodilla, que está repercutiendo en la columna. Por lo tanto, puede producir también problemas en la columna. Si no se trata, podemos terminar con una hernia discal, por ejemplo, o podemos terminar con una ruptura de ligamento cruzado. También le va a molestar mucho al pararlo en dos patitas, porque cada vez que uno lo tome, el perro, la patita va a forzarse y va a saltar esta rótula de un lugar hacia el otro. Muchas veces seguramente ustedes también van a tener animales, sobre todo los poodles y los Yorkshire, que cuando los toman, se sienten las patitas que crujen permanentemente, se sienten tac, 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 todo el rato en la patita, en la rótula. ¿Ya? Y eso indica que está produciendo una luxación de rodilla. Vamos a ver este video. Este video es del doctor Nathan Rodríguez de Cuba, ¿ya? Que está muy explicativo. Y quiero que ustedes vean ahí cómo estira la pierna y miren cómo salta. ¿Se fijan en esta zona? Ahí. Fíjense cómo salta el huesito. Solamente estirando y flectando. Eso es una luxación espontánea. Ahí va de nuevo. Ahí. Miren cómo se mueve hacia el lado. En vez de moverse solamente hacia arriba y hacia abajo. Salta de un lado hacia el otro. ¿Ya? Cuando hablamos de los grados de luxación, por ejemplo, grado 1 es aquella en la cual yo tomo la rótula, la muevo hacia el lado y vuelve sola. Yo la logro sacar. Lo normal es que no la logre sacar. ¿Ya? Pero si yo la logro sacar y la patela vuelve sola, es un grado 1. Por lo general no se opera. ¿Ya? La grado 1 no se opera.
La grado 2 es esta que ya está mostrando en la imagen, en la cual se luxa y se vuelve a colocar todo el rato permanentemente, ¿ya? Y en ese sentido, eso es una luxación grado 2. La grado 3 es aquella en la cual yo la logro luxar, pero por más que yo mueva la pata, no vuelve a su posición. Tengo que yo volverla, tengo que yo empujarla para que vuelva a su posición. Y la grado 4 es aquella en que permanentemente está luxada y permanentemente permanece luxada. No la puedo sacar, no la puedo volver a su posición. ¿Se entiende? Radiográficamente, bueno, el diagnóstico, por lo tanto, es clínico, ¿ya? O sea, vemos un perro que camina de esta forma, hacemos una prueba bajo anestesia, ustedes pueden ver que ese perro está anestesiado, ustedes tiran y flectan la patita y van a ver que la rótula está alta permanentemente, ¿ya? Por lo tanto, no hay duda. ¿Para qué sirve el diagnóstico radiográfico? Es primero para ver si el surco es efectivamente apropiado y segundo, para determinar el grado de luxación patelar que tiene, ¿ya? Porque para poder determinar el grado, yo tengo que ver en cuántos grados hacia el lado está desviada la rótula, ¿sí? Bueno, el tratamiento, al igual que en la displasia de cadera, tenemos conservador y quirúrgico, ¿ya? Conservador es solamente cuando es grado 1. El grado 1 yo puedo jugármela por regeneradores osteoarticulares, hacer algún tipo de ejercicio, podemos ocupar, ahora hay unas órtesis, una especie como de férulas que venden, ¿cierto? Que mantienen la rótula en su posición y andan bastante bien. Pero si ya tenemos un grado 2 con cambios anatómicos, ya tenemos que derechamente entrar a pabellón, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender? ¿Qué es lo que voy a hacer en la cirugía? Va a depender de cuál sea el grado de luxación que yo tenga. Si tengo, por ejemplo, solamente que esto se salta y el surco en el cual se desplaza esta rótula es apropiado, bastaría con que yo tense la musculatura y la cápsula hacia el lado opuesto de donde se luxa. De esta forma yo voy a controlar la luxación. Pero si por el contrario yo tengo un surco poco profundo, hay que profundizar el surco también. Ahí se hacen unos cortes especiales en el surco para poder profundizarlo, ¿ya? Pero cuando ya llegamos a un grado 3, a 4 o un grado 4 ya derechamente, lo que va a ocurrir es que esta parte del fémur se va a desviar y se va a desviar hacia el lado opuesto de donde se está luxando. Entonces, si la luxación es medial, el fémur se va a ir para otro lado porque va a tratar de compensar esto. Va a decir, si tú te vas para allá, yo me voy para otro lado para tratar de mantenerte acá. Y por otro lado, la tibia también se va a empezar a enchuecar. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que al final voy a terminar haciendo una cirugía tremendamente invasiva en la cual tengo que cortar el hueso, el fémur, ¿cierto? En forma de cuña, hacer un corte así para poder después enderezarlo y lo mismo con la tibia. Y son cirugías bastante más invasivas, bastante más traumáticas y su pronóstico también es bastante más desfavorable o más conservador. Ya no podemos saber si va a quedar bien o no. Pero por eso que insisto que son problemas que mientras más temprano se traten, y son mucho más benignos los resultados y mucho más buenos los resultados, ¿ya? ¿Qué pasa si no se opera? Terminamos con un perro como este. Ahí tenemos un perrito con las patitas absolutamente desviadas. Y ese perro, su pronóstico es absolutamente conservador. No sabemos cómo va a quedar. Y ahí normalmente ya, por una parte, juega mucho la experiencia del cirujano, pero por otra parte también juega mucho la voluntad que tenga el perrito, la edad del paciente y todo eso para poder decir si va a quedar bien o no, ¿ya? Y requieren sí o sí tratamiento fisioterápico. Eso es importante también, ¿eh? Siempre que tengamos una cirugía de huesos en humanos, siempre te venden también, junto con el paquete de la cirugía, te venden o te hacen el programa médico para la fisioterapia. Nosotros, los médicos veterinarios, normalmente no lo hacemos, no lo incluimos en la fisioterapia por un tema de costos y que la gente a veces decide no operar porque después van a tener que hacer la fisioterapia y les va a salir muy caro. Pero créanme, una cirugía de pasar de una cirugía de 100.000, 150.000 pesos más o menos chilenos, ya estamos hablando alrededor de $200, vamos a pasar a una cirugía de 600, 700, 800.000 pesos, estamos hablando de casi $1.000, por lo menos en Chile. Yo sé que en Estados Unidos y en otros países es mucho más caro, ¿ya? Pero
con un pronóstico mucho más incierto, ¿ya? Bueno, esto es, a grosso modo, lo que tenía preparado. Espero les haya gustado. Y bueno, como dice ahí, dudas, preguntas, reclamos, insultos. Estoy abierto a responder las dudas. Oye, doctor, yo tengo un insulto. No, A no, ver. no tengo un insulto. No, no. Oye, increíble el timing, justo 40 minutos, pero así, wow, espectacular. Sí, ¿Está preparado eso también o? sí, por lo general, que siempre hago clase, entonces siempre me pillan con los tiempos, así que estoy acostumbrado. Qué buena, qué buena. No sé si hay algunas preguntas, Sí, Sami, para que vaya mostrando algunas preguntitas, porque seguro, probablemente muchas personas tienen dudas, tienen preguntas, así que es una buena oportunidad para hacerlas. Acá Cerebro Ramírez pregunta, ¿hay cachorros que se les tuercen las patas delanteras? ¿Se debe a algo similar? sí, bueno, hay varios motivos. Por eso que todo esto tiene que ser estudiado por un médico veterinario, ¿ya? Tiene que ser analizado radiográficamente. Hay cachorros que tienen patas delanteras curvas por naturaleza. Por ejemplo, los Dachshund o los salchichas que les llaman, ¿cierto? Son de patas chuecas. Los Pug, los Bulldog francés, Bulldog inglés, sobre todo el inglés, tienden a tener sus patitas chuecas en forma normal, ¿ya? Sin embargo, hay otros también que tienen desviaciones y, por ejemplo, pacientes que, a ver, todos los huesos crecen por los extremos a través de unos cartílagos, ¿cierto? Que se llaman fisis, son las fisis de crecimiento. En estas fisis de crecimiento, cuando se daña, por ejemplo, el típico perro que salta y se golpea muy fuerte, yo siempre digo que no es el perro el que golpea el suelo, es la tierra la que golpea al paciente cuando salta, ¿ya? Por lo tanto, se produce esta lesión en las fisis de crecimiento y pueden dejar de crecer. Y resulta que en el radio, por ejemplo, tenemos dos huesos, tenemos el radio y tenemos el cúbito o la ulna. Y cuando normalmente se daña la fisis de crecimiento de la ulna, del cúbito. Y por lo tanto, la ulna deja de crecer, pero el radio sigue creciendo. Y por lo tanto, el radio empieza a seguir a la ulna, al cúbito, y se empieza a desviar, y empieza a encorvarse. Y eso se llama radio curvo, ¿ya? Y es una cirugía también, es una patología que si se detecta a tiempo, uno puede hacer un pequeño corte en el cúbito y con eso se resuelve todo. Y en el caso que ya pase más tiempo, a veces hay que hacer un corte en el radio que es mucho más grave. Hay también lesiones en el codo. Hay una patología que se llama displasia de codo, y la displasia de codo considera 4 patologías, que son la no unión, voy a hablar un poquito técnico acá, que es la no unión del proceso anconio, la fragmentación del proceso coronoideo, la displasia de codo propiamente tal y la incongruencia articular, ¿ya? Y estas, si no son detectadas a tiempo también, es como andar con una piedra en el zapato. Si ustedes no lo detectan a tiempo, el perro empieza a desviar las otras patas por compensación y empieza a causar más problemas. Así que es súper importante siempre llevarlo al veterinario, que le tomen las radiografías que corresponden, e idealmente que la persona que ve al paciente sea un médico veterinario traumatólogo, porque detecta mucho mejor las lesiones donde están y también pide las radiografías específicas para el problema que tiene su mascota, y no toman una perrografía, que les llamo yo, ¿ya? En que ponen al perro completo poco menos debajo de los rayos y digamos, se pierde un poquito el diagnóstico. Espectacular, doctor. Vamos a hacer un pequeño experimento. Este ha sido un día de harto experimento, la verdad, porque es el primer seminario así que hacemos de manera más internacional. Estamos con sorteos, con premios y estamos explorando y todo en vivo, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Me gustaría, no sé si te animas a explorar conmigo para hacerte una pregunta. ¿Sí? Me gustaría pedirte que tú nos hagas una pregunta a nosotros, una pregunta retórica, porque lo que pasa es que muchas personas de repente podrían eventualmente identificar alguna condición de nuestros perritos antes de tiempo, quizás, por el hecho de estar atentos o estar más conscientes, analizar mejor las cosas, fijarse. Entonces, me gustaría que nos dejes con una pregunta para que después cada una de las personas que están escuchando esto se puedan quedar con esa reflexión y, digamos, lo que quede de cuarentena o no cuarentena,
seamos capaces de pensar en esta pregunta, en esta reflexión. Lo que pasa es que muchas veces vemos mucho contenido, mucha materia, y es súper emocionante en el momento, y después, ok, cierro la cuestión y ya, estuvo bueno. Entonces, nosotros queremos ir un pasito más allá, queremos que la gente se quede con algo, digamos, adentro. Entonces, te invito a dejar un mensaje, una pregunta retórica, algún comentario, para que podamos reflexionar a partir de eso. Sí, a ver, bueno, sabemos que para nadie es un misterio que los animales no hablan, pero sí nos dicen muchas cosas con sus formas de actuar. Si pudiéramos hacer una pregunta en base a lo que hemos conversado es, ¿de qué manera creen ustedes que en estos días de cuarentena, en que están más tiempo con sus mascotas, cómo ustedes creen que podrían descubrir estas dos enfermedades que hemos hablado? La displasia y la luxación de rodilla. O saber que en la patita, no importa dónde, si es la cadera o la rodilla, ¿cómo puedo saber yo si tiene algún problema? ¿Ya? Y básicamente es algo tan simple como cuando ustedes van a comprar un perrito o adoptan un perrito o tienen un perrito en la casa, sobre todo si son cachorros, tómenle las manitos y bailen con él. Háganlo como bailar. A ver si le gusta o no le gusta. Si el perro se sienta, algo pasa. Si el perro inmediatamente baja, ¿cierto? Ustedes le levantan de las manitos con las patitas apoyadas en el suelo y el perro se niega y se sienta o le empieza a morder las manos, ese perro algo le pasa en las patas. No es normal. Muchas veces, no sé si lo han tratado las personas que son especialistas en conducta, pero yo creo que es una cosa bien importante. Por lo general, los perros grandes no son agresivos. Son perros muy seguros de sí mismos y por lo tanto no necesitan estar ladrando como un Yorkshire o como un Poodle, no necesitan estar ladrando todo el rato para tratar de intimidar a una persona. Por lo tanto, son muy tranquilos. Y si ustedes ven un perro que ustedes pasan por el lado y el perro ya lo quedó mirando como raro, como escondiendo una parte de su cuerpo, ups, por algo está escondiendo esa parte. Algo le molesta, algo le duele. ¿Ya? O si el perro, ustedes le hicieron cariño en el, no sé, por la zona de la cola, en el lomito atrás, y el perro les tiró un mordisco o les quitó inmediatamente el potito, ¿cierto? Quiere decir de que algo le está molestando ahí. Esos son pequeños lenguaje no hablado, digamos. No verbal. No verbal, claro. Lenguaje no verbal de que el perro les está indicando algo. Algo me molesta y algo me duele ahí. ¿Ya? Y claro, después que pasa mucho tiempo ya en forma crónica con este dolor, con esta molestia, cualquiera se pone idiota. Y obviamente lo más probable es que les va a tirar el mordisco, van a ser perros mucho más agresivos. Tremendo, tremendo, impresionante. No solamente nos llevamos una pregunta para reflexionar, también nos llevamos un gran tip, y es el del baile. Efectivamente. Así que, buenísimo. Doctor, nuevamente agradecerte por, más que tu tiempo, que es valiosísimo, es también por la disposición que tienes, de siempre No, estar tirando además buena onda, haciendo que todo sea amigable, conceptos que son súper técnicos y súper científicos, traerlos a un lenguaje de que, por ejemplo, de repente nos incomoda la silla. O sea, ese tipo de cosas realmente es muy, muy, muy valioso y habla de que tienes se nota que tienes una gran experiencia y dominio en lo que haces. Así que realmente muchas gracias por tu buena disposición, por tu tiempo y por todo el contenido que nos entregaste. no, encantado, gracias a ustedes y bueno, a seguir encerrados, no queda otra, pero aprovechar estas instancias de aprendizaje que no todo es para los médicos. Bueno, me ha tocado dar varias charlas también a colegas, pero también siempre es rico poder aterrizar esto a un lenguaje súper sencillo, súper coloquial, para que todos lo puedan entender y que puedan aplicarlo, digamos, en sus mascotas para evitar que tengamos que llegar después a pacientes que están postrados o pacientes que están muy mal. Buenísimo. Doctor, te mando un abrazo grande, muchos saludos. Ahí te vamos